Dios les bendiga a todos. Qué bendición saludarles una vez más y estoy presente con ustedes para llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Y nuestro tema a desarrollar se va a titular Salvación para todos con su servidor. Sean todos bienvenidos, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. El día de hoy voy a estar desarrollando este tema, Salvación para todos. Seguramente más de alguno me preguntará, ¿y de qué salvación está hablando predicador? Muy bien, si me da la oportunidad, le voy a explicar detalladamente de qué tipo de salvación. Padre, bendito es su nombre. Utilice mi vida, mi mente, mi corazón, que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, sean bienvenidos. Nuestro tema de esta oportunidad, salvación para todos, con su servidor. ¿Por qué salvación? A ver, predicador, sea un poco más específico. Todos los seres humanos necesitamos salvación. Dios nos ha creado con esta cualidad de ser seres espirituales y necesitamos de nuestro Dios, el que nos formó. El que nos creó nos hizo seres espirituales. Por eso Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuán importante es escuchar palabra de Dios, cuán importante es alimentar nuestra vida espiritual. Somos seres espirituales y necesitamos llenar ese área. Esa es la explicación, el por qué muchas personas buscan llenar ese vacío, buscan llenar eso que no le encuentran nombre, es espiritual. Unos se van a los vicios, a las diversiones del mundo y un sinfín de cosas, pero la realidad es que cada uno de nosotros necesita salvación. ¿Por qué razón? Muy bien, veamos lo que dice la Biblia. El regalo divino de Dios, nuestra salvación. En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿De qué está hablando Isaías capítulo 55 del 1 en adelante? Está hablando de nuestra salvación. Está hablando de este regalo maravilloso que Dios nos otorga a cada uno de nosotros si así lo queremos. Venid, dice Isaías, todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid sin dinero y sin precio, venid vino y leche. Si la salvación tuviese un precio inalcanzable, creo que cada uno de nosotros tendría una excusa delante de Dios el día que nos paremos delante de Él. ¿Sabía usted que hay un día del juicio? ¿Sabía usted que un día nos vamos a parar delante de nuestro Creador y vamos a entregar cuentas de todo lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo? Entonces, ¿qué excusa le vamos a decir a Dios? ¿Cuál sería nuestro pretexto? Claramente dice el libro de Isaías, venid, comprad sin precio. La salvación, un regalo divino. La salvación, un regalo gratuito de parte de Dios. Alguien me preguntaba, pero ¿de qué salvación me hablas, predicador? ¿De qué necesito ser salvo? ¿No se supone que todos al morir entramos al cielo? Le dije, no, claro que no. Muchos creen que la muerte es el pasaporte para entrar al cielo. Muchos creen que la muerte es el boleto de entrada al cielo. No, la muerte solo es una consecuencia del pecado. Dios así lo sentenció cuando nuestros padres Adán y Eva desobedecieron, llegó la muerte. Y cada individuo, de por ley, y aunque no quiere, debe de morir. Entonces, la muerte no es el pasaporte para entrar al cielo. La muerte no es la visa para entrar al reino de los cielos. Veamos entonces qué dice la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos está diciendo por qué es que necesitamos salvación. Dice, por cuanto todos. Cuando dice todos, es absolutamente todos, comenzando desde Adán, el primer hombre creado, hasta el día de hoy, el bebé que haya nacido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es una barrera, es una pared entre Dios y los hombres. Cuando Cristo vino a entregar su vida, cuando Cristo vino a este mundo a dar su vida en sacrificio, Él quitó esa barrera, quitó esa pared, el velo que nos dividía y nos separaba de Dios. Por eso necesitamos salvación, porque todos habíamos sido destituidos. Yo ya no estoy destituido porque ya tengo a Cristo, ya le pedí perdón por mis pecados y todos los días le pido perdón porque seguramente de una y otra forma nos equivocamos, de una y otra forma podemos ofender a Dios y esa es la razón del por qué necesitamos pedir perdón cada día. Pero estoy seguro que el Señor ya me perdonó. En cambio, aquellas personas que todavía no han hecho la confesión de fe, no han pedido perdón, necesitan salvación por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, aquí dice, se lo voy a colocar nuevamente en la pantalla. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Predicador, ¿de qué salvación me está hablando? De esta salvación divina que Dios le ofrece. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja del reino de los cielos. Cristo vino a entregar su vida, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro amado Cristo hace más de 2000 años vino a este mundo con un solo propósito, con la misión de redimir a la humanidad, de quitar el pecado, reconciliarnos con Dios, porque es lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos estaba reconciliando con Dios. Ahora cada ser humano, ahora cada individuo puede entrar al cielo, puede alcanzar salvación siempre y cuando acepte el llamado, siempre y cuando confiese a Jesús como su Señor. Por eso necesitamos salvación por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo ha pecado. No hay nadie, sin excepción alguna. Llámese como se llame, sea quien sea, tenga el cargo que tenga, todos hemos pecado. Pero las buenas nuevas y las buenas noticias es que Cristo Jesús nos vino a dar redención. Cristo Jesús nos vino a dar vida eterna. En el libro de Juan, un pasaje bastante conocido, Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es únicamente en Cristo. La salvación gira únicamente alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos reconocerlo, confesarlo como nuestro Señor y Salvador. El único que nos puede redimir de todo pecado, el único que puede cambiar nuestra vida por medio de su sangre preciosa. Amigo, necesitas salvación. Amigo que me estás viendo, los días son peligrosos. Nos llevamos tantas noticias inesperadas. Estaba viendo las noticias estos días como
un par de accidentes cobró la vida de muchas personas. Primero fueron una familia completa que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Luego otra familia, un pick-up que iban a un evento religioso, 15 personas perdieron la vida. Luego otro accidente, 5 personas perdieron la vida. Ellos nunca imaginaron que era la última vez que se iba a despedir de su familia. Seguramente dijeron: familia, regresamos más tarde, vamos a ir a hacer un mandado, tenemos que ir a hacer unas cosas, regresamos. Nunca se imaginaron que era la última vez que iban a saludar a sus seres queridos. Nunca sabemos cuándo será el último día que vamos a respirar el aire. Nunca sabemos cuándo será el último día que podamos ver la creación. Esa es la razón, querido amigo y amiga, el por qué necesitamos estar en paz con Dios. Esa es la razón, el por qué debemos de estar a cuentas con nuestro Creador, porque hay una realidad latente, la realidad de la muerte. Nadie puede negar este hecho. Nadie puede negar este suceso de la muerte. Cualquiera que sea la filosofía que usted practique, que usted crea, puede ser que usted dirá: yo no creo en las religiones, yo no creo en nada, pero usted no puede negar la existencia de la muerte. Usted no puede negar que la muerte es real. Ahora le pregunto, ¿alguna vez se ha puesto a meditar qué hay después de la muerte? Porque muchas personas creen que con la muerte se terminó todo. Con la muerte se acabaron los problemas. Con la muerte se acabaron las deudas, los problemas y un sinfín de circunstancias negativas que experimentamos en esta vida. Muchas personas creen que con la muerte todo se terminó, pero no es así. Después de la muerte viene un juicio. Después de la muerte, Dios nos llama a cuentas. ¿Qué hicimos de nuestra vida? ¿Cosas buenas o cosas malas? Vamos a entregar cuenta de todo lo que hayamos hecho en esta vida. Y el pecado definitivamente nos arrastra. Y si no hemos confesado nuestros pecados y si no nos hemos arrepentido, difícilmente alcanzaremos salvación. Hay un relato en la Biblia del hombre rico y Lázaro. ¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia es que el hombre rico nunca se acordó de Dios. El hombre rico nunca tuvo tiempo para Dios. Siempre ocupado en los negocios de la vida, siempre ocupado en los deleites, en los banquetes, en las fiestas, en las reuniones sociales, reuniones con los amigos, reuniones por acá y por allá, pero no tenía tiempo para Dios. O sea, el rico no llegó al infierno por su dinero. La riqueza no es sinónimo de perdición, la riqueza no es sinónimo de condenación, sino de nuestra actitud, de nuestros hechos. ¿Habrán ricos en el infierno? Por supuesto que sí. ¿Habrán pobres? También. Es que no es la pobreza ni la riqueza lo que te lleva al infierno, sino el pecado. Si no te arrepentiste de tus pecados, me dirás: yo no tengo pecado, predicador. ¿Será posible eso? Mi Biblia me enseña otra cosa. Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos, de una y otra manera, pecamos. De una y otra manera, ofendemos a Dios con nuestros hechos. Como lo he dicho siempre, el detalle que su pecado no es lo mismo que el mío. Usted puede fallar en otra área y yo puedo fallar en otra área. Pero de que todos fallamos y esa es la razón, el por qué necesitamos estar a cuentas con Dios. Esa es la razón, el por qué necesitamos siempre pedir perdón a Dios y sobre todo invocar a Cristo, sobre todo creer en Jesús, el Redentor, el Salvador. ¿Qué testimonio dio Juan el Bautista de Jesús? Veamos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso yo le predico a Cristo. Por eso yo le predico a Jesús, porque es el único que quita pecado. Lo estamos viendo. Juan el Bautista dio buen testimonio de Jesús cuando él estaba bautizando en el río Jordán y aparece en escena el Cordero de Dios. Y Juan dio testimonio y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Y yo le predico a Jesús hasta el último día de mi vida. Hasta en el momento que Cristo diga: Dieguito, terminó tu misión, terminó tu trabajo, ven para el reino de los cielos. Hasta ese último día predicaré a Cristo. Predicaré a Jesús, el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, el que no tenía pecado, el que no conoció pecado, por usted y por mí se hizo pecado. El que nunca conoció el pecado, por la humanidad cargó el pecado. Si usted ha leído el relato de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y estudiando, profundizando en ese pasaje, ¿habrá abandonado Dios a su Hijo Jesús? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Cuando Él cargó todo el pecado, desde el primer hombre hasta el último hombre que vaya a nacer. Cuando Cristo cargó todo el pecado de la humanidad, Dios lo desamparó por un instante, porque Dios no tolera el pecado. Dios de ninguna manera se identifica con el pecado, y esa fue la razón. Y por eso dice el libro de Juan: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el ángel, el arcángel. Bueno, se dice que Gabriel es el arcángel mensajero y Miguel el arcángel guerrero. Entonces es Gabriel el que le dice a José. La historia narra, seguramente usted lo ha leído, la Virgen María concibió del Espíritu Santo y quedó encinta. Y dice que José era un varón justo, era un varón piadoso. Se dio cuenta que la Virgen María estaba encinta, pero dice que no quiso infamarla, no quiso difamarla, sino que lo dejó en secreto. Y él seguramente estaba meditando: ¿de quién será esa criatura? ¿En qué momento María me falló? ¿En qué momento María me traicionó que no me di cuenta? Dice, bueno, yo agrego palabras, ¿verdad? Entonces dice que él meditaba en eso. Y un ángel se le presenta de noche en sueños y le dice: José, no temas recibir a María, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, grábelo, apúntelo para que usted tenga conocimiento y adquiera más conocimiento de la palabra. Jesús, el nombre Jesús significa Salvador. Cuando el ángel le dice a José: le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Veamos qué más dice la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. ¿No te gustaría el día de hoy oír la voz de Cristo? Oír la voz de Jesús que te hace el llamado. Mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús te hace el llamado en esta noche. Jesús te extiende la invitación para que te reconcilies con Él. Nosotros solamente fungimos como instrumentos, como voceros de Cristo para presentarte el plan de salvación. No te estoy presentando mi religión, no te estoy presentando mi doctrina, te estoy presentando el mensaje de salvación. Te estoy presentando el evangelio de salvación. Y el día de hoy es el día que Dios ha predestinado. El día de hoy es el día que Dios ha creado para que tú vengas a Él. Y si mañana es demasiado tarde, y como siempre lo digo, puede ser que sea el último en vivo que veas. Puede ser que sea el último mensaje que escuches. Dios demostrándote su amor. Porque si Él no te amara, yo pudiera hacer otra cosa y no predicar. Pudiera yo estar en este momento viendo una película, pudiera yo estar navegando en el YouTube, viendo youtubers, viendo un sinfín de cosas, pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón de predicarte, de anunciarte las buenas nuevas sobre la necesidad de venir a Cristo, sobre la necesidad de estar a cuentas con Él. Hoy es el día, querido amigo. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes para mañana algo tan importante como lo es la reconciliación con Dios. No lo puedes dejar para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. El mañana es un misterio. El mañana no lo sabemos, solo sabemos lo del día de hoy. Y si tú eres la próxima persona que parte a la eternidad, y si tú eres la próxima persona que vienen a pedirte tu alma, ¿qué cuentas le darías a Dios? ¿Qué cuentas le entregarías al Creador? No podrás decir, es que no escuché tu mensaje. No podrás decir, es que nadie me habló sobre la necesidad de arrepentirme. Nadie me dijo que yo estaba en pecado. Hoy te estoy predicando. Hoy te estoy anunciando el evangelio. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de nuestro Creador. Por eso es necesario venir a Cristo. Por eso es necesario invocar el nombre de Jesús. Por eso es necesario recibir a Cristo en el corazón, abrirle las puertas de nuestra vida, abrirle las puertas de nuestro corazón y decirle, está bien, Señor Jesús, hoy te quiero invocar, hoy te quiero recibir, hoy quiero hacer la paz contigo. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿No te gustaría el día de hoy hacer la paz con Cristo? ¿No te gustaría el día de hoy aceptar a Jesús? En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué pasaje más extraordinario! Amo este pasaje. Dice, venid luego, vengan ya, en este momento, no mañana ni más tarde, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Por qué? Ya lo expliqué. ¿Por qué luego? ¿Por qué de inmediato? Porque la vida es como la neblina, que hoy es y mañana no es. La vida lo podemos perder en un instante. Vemos las noticias, un accidente sucede en cuestión de segundos y las personas quedan en shock por un trauma. Quizás todavía están con vida, pero ya perdieron conciencia y en el hospital se mueren. Por eso, venid luego. Muchas personas tienen esta manera de ver la vida y dicen, cuando yo sienta que ya voy a morir, entonces le pido perdón a Dios por mis pecados. Saben perfectamente que están en pecado. Saben perfectamente
que están viviendo mal delante de Dios. Porque tenemos conciencia. Dios nos ha dejado algo tan interesante en nuestra vida que se llama conciencia. Y entonces sabemos perfectamente cuando estamos mal. Sabemos perfectamente cuando hemos fallado, cuando hemos actuado mal. Y nuestra propia conciencia nos redarguye. Entonces muchas personas dicen, yo cuando sienta morir le pido perdón a Dios. ¿Y qué tal si ese momento no llega? Un accidente, ya te lo estoy narrando, un accidente sucede en segundos y muchos pierden el conocimiento y los llevan al hospital y nunca más regresan y se fueron a la eternidad. Por eso dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. Y me gusta mucho, se lo voy a colocar nuevamente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos está queriendo decir Isaías? Si tu pecado es demasiado fuerte, si has transgredido las leyes de Dios, no sé hasta qué grado has caído en el pecado, eso es lo que quiere decir Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa hasta qué grado te hayas perdido y revolcado en el pecado. Como dijo el rey David, pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántas personas se han revolcado en el pecado, se han revolcado en la inmundicia, se han revolcado en los placeres de la vida? Cosas que ofenden a Dios, cosas que no van con Dios. Pero esta es la buena noticia. No importa lo que has hecho, no importa hasta qué grado le has fallado a Dios, has ofendido a Dios, hoy te quiere perdonar. Hoy te quiere dar vida eterna. Hoy quiere limpiar tus pecados con su preciosa sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar hasta lo más inmundo del hombre, hasta lo más inmundo, sucio de la mujer. La sangre de Cristo tiene ese poder, tiene esa cualidad de limpiar nuestros pecados. Entonces, excusa no hay, pretexto no hay. Algunos dirán, predicador, si usted supiera todo lo que he hecho. Predicador, si usted supiera hasta qué grado yo me he revolcado en el pecado, ¿será que Dios tiene perdón para mí? Por supuesto que sí. Dios tiene perdón para ti, querido amigo y amiga y amigo. Tenemos el relato del hijo pródigo. Este relato es muy interesante. El hijo pródigo representa a todas aquellas personas que se han alejado de Dios. Y el padre de familia representa a Cristo. Y entonces dice que ese hijo se fue lejos a malgastar todo lo que tenía, a vivir. Y es interesante ese relato y dice, y fue a vivir impíamente y perdidamente. Este joven le fue a dar riendas sueltas a los placeres de la vida. Le fue a dar riendas sueltas al pecado. Pero un día se le terminó todo. Un día se quedó sin nada y volvió a la casa del padre. Y esto es extraordinario. El padre cada día se asomaba a la puerta viendo si su hijo regresaba. Cada tarde, el padre con esa ilusión, mi hijo volverá, mi hijo volverá, mi hijo volverá. Y llegó ese día y el hijo volvió. Y nunca vemos en esa escena que el padre de familia le haya reprochado al hijo. Nunca vemos en esa escena que el padre de familia le haya echado en cara al joven que fue a malgastar todo, que fue a vivir perdidamente. Jamás. Él lo recibe con los brazos abiertos, con un abrazo, con un beso, y le dice a sus criados, metan a mi hijo adentro, báñenlo, pónganle el mejor traje, la mejor túnica y maten el becerro más gordo. Hagamos fiesta. Hoy celebremos porque mi hijo había muerto y hoy ha volvido a la vida. El hijo pródigo representa a aquellas personas que se han alejado. Dios
te está esperando con los brazos abiertos. Dios te extiende las manos el día de hoy para que vengas a Él. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Jesús, que te quiere perdonar, te quiere recibir, quiere comenzar una nueva relación contigo. Borrón y cuenta nueva. Haga de cuenta que no pasó nada. Haga de cuenta que no me fallaste. Te perdono. Pide perdón, reconcíliate conmigo y comenzamos a caminar nuevamente. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este pasaje de Apocalipsis es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús está tocando como todo un caballero. Él no violentará su voluntad. Jesús, como todo un caballero, le está tocando la puerta. Si usted le abre, si usted le dice, está bien, te abro las puertas de mi corazón, está bien, hoy quiero hacer la paz contigo, hoy me quiero reconciliar contigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No le darías la oportunidad a Dios el día de hoy? ¿No te gustaría abrirle tu corazón a Jesús para que Él entre a tu vida, cene contigo? Y hay una maravillosa promesa y dice que aquel que le abre las puertas de su corazón y venciere, le dará que se siente en su trono en el reino de los cielos. ¡Wow! Ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Mi más grande ilusión, un día estar con Jesús, un día abrazarlo, palparlo, verle cara a cara. Yo no sé cómo es Jesús, no tengo ni la menor idea cómo es Jesús, pero un día le veré, un día estaré frente a Él y entonces contemplaré su belleza, contemplaré su hermosura, contemplaré su gloria y diré, gracias Jesús. Pero tú también puedes ser parte de esa gran familia. Tú también puedes venir a Cristo si así lo deseas. ¿No te gustaría en esta oportunidad reconciliarte con Dios? ¿No te gustaría en este día venir a Jesús? Ya basta de pecado. El pecado a nada bueno te llevará. El pecado únicamente te conducirá a la desgracia. El pecado únicamente te conducirá a la perdición. Una persona me escribía en privado y me dice, predicador, tienes razón, porque tengo una conferencia que se titula El pecado. Y en esa conferencia expongo las consecuencias del pecado. Y me decía esta persona, tiene razón. Yo me metí con otra persona y a causa de eso me contagié de una enfermedad venérea. Gracias a Dios, dice, tiene cura, pero sí el tratamiento es costoso y doloroso. Muy doloroso. Es muy incómodo esta enfermedad. Me dijo el nombre, no lo voy a decir. Muy incómodo. Y tiene razón, predicador. El pecado únicamente trae desgracia. El pecado únicamente trae ruina. Y otro me escribía y me dijo, predicador, tiene razón. Yo estoy en silla de ruedas, le cuento, me decía. ¿Por qué? Porque un día comenzamos a beber, un fin de semana, nos pagaron y fuimos a gastar el dinero en licor. Bebimos, nos emborrachamos y nos accidentamos y a consecuencia de ello ahora quedé inválido. Estoy en una silla de ruedas. No cabe duda que la palabra de Dios no se equivoca. La consecuencia del pecado solo trae desgracia. ¿Cuántos matrimonios se han separado? ¿Cuántos matrimonios se han dividido por consecuencia de la infidelidad? Por consecuencia del adulterio. Por consecuencia de esto. Matrimonios que estaban felices, pero dieron lugar al pecado que entrase y lo único que vino a hacer es destruir.
Porque Jesús lo dijo en el libro de Juan 10:10. El ladrón, ¿a quién representa el ladrón? Ladrón al diablo. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. A eso viene el ladrón. A destruir matrimonios, a destruir vidas, a destruir noviazgos, a destruir propósitos. ¿Y cómo el diablo utiliza las estrategias? A través del pecado. ¿Cuántas personas están pagando caro las consecuencias del pecado? Jesús lo dijo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado nada bueno trae. El pecado nada agradable trae a la vida. Lo único que trae es desgracia. Sansón, uno de los más grandes ejemplos en la Biblia. Sansón le gustaba jugar con el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le arrancaron los ojos y murió con los impíos. Estoy seguro que Dios no era el propósito de Dios con Sansón que muriese de esa manera, pero por el pecado murió. David también pecó, falló, y como consecuencia el hijo que engendró no vivió. Y esto es lo más triste, desgraciadamente, cuando los hijos pagan las consecuencias de nuestros pecados. Desgraciadamente, a veces los hijos pagan las consecuencias de nuestros malos actos, de nuestras malas acciones. ¿Cuántas personas que me están viendo están en Estados Unidos? Abandonaron a su esposa, abandonaron a sus hijos. Sus hijos lo necesitan. Padre de familia que me está viendo, que está en Estados Unidos, que ha abandonado a sus hijos. Usted se fue a Estados Unidos para ir a buscar una mejor vida, para darles un futuro mejor, pero desgraciadamente no les ha dado un futuro mejor, les ha dado una vida triste, una vida amargada, porque la pobre mujer se las tiene que arreglar cómo mantener a los hijos y usted bien gracias con otra allá. Bien gracias enviando remesas a otra y descuidado a sus hijos, descuidado a su esposa. ¿Cuántos hijos se han ido y se han olvidado de sus padres? Hay un principio, hijo, que me escuchas, hija. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Podrás hacer ejercicio todos los días, podrás alimentarte sanamente, pero si no cumples este principio, tu vida será cortada. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien. Pero hay principios en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero muchos de ustedes se han olvidado de sus padres. Han dejado a sus padres en el olvido absoluto. Pero hoy Dios te habla. Hoy Dios te llama. ¿No te gustaría reconciliarte? ¿No te gustaría hacer la oración de fe? ¿No te gustaría al día de hoy venir a Jesús? Alguien me preguntó, eso que ustedes hacen, que te recibo como mi Señor, ¿en qué parte de la Biblia está? Aquí está. Confesión de fe. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el pasaje que yo utilizo para hacer la oración de fe. Solamente los guiamos, solamente les impulsamos a la oración de fe y fue el primer paso de su inicio de una gran relación con Cristo y el Espíritu Santo le irá guiando día a día. El Espíritu Santo le irá instruyendo. No hay mejor instructor que el Espíritu Santo y Él le guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿No le gustaría el día de hoy hacer la oración de fe? Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y acepto tu invitación. Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te reconozco, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido,
al reino de los cielos. Ha tomado la mejor decisión.